gusto compartir los micrófonos con buenas amigas periodistas, porque el día de hoy es miércoles de mujeres periodistas y por supuesto nos acompañan, están con nosotros en esta mañana y como todos los miércoles, Ana Luisa García. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenida. Gracias. También está con nosotros Daisy Herrera, como todos los miércoles. Bienvenida, muy buenos días. Gracias, Claudia, buenos días. Y en esta mañana también nos acompaña Rosa Elena González. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar esa invitación. Bueno, pues el tema que ponemos sobre la mesa de este noticiero, pues es la inquietud, no solamente de los tamaulipecos, sino pues de todo el país, de los mexicanos. Y es precisamente el incremento al combustible, a la gasolina, al diésel. Y con ello pues ya se anunció una escalada de precios, hay manifestaciones, hay movilizaciones. El día de ayer, ya tarde-noche, pues hace una postura también los gasolineros en la frontera norte del estado, lo que es la franja fronteriza. Esta situación, pues la verdad, lo que ya decíamos, un 2017 bastante complicado. Iniciamos contigo, Ana Luisa García. Es un año no de retos, sino de desafíos, grandes desafíos. Y que va a definir en gran parte lo que se va a venir solamente en los próximos años. En el caso de la gasolina sigue siendo la parte más de mayor impacto, ¿verdad? Incluso el gas LP que fue liberado, pero todavía no sabemos en este caso en qué va a consistir el primer golpe de esa liberación, ¿verdad? Pero bueno, eso es en consumo doméstico donde más nos puede afectar, pero definitivamente el de la gasolina por lo que repercute en cuanto a la inflación, en cuanto a todos los productos. Pero quiero hacer ver que además de los problemas de inflación que va a generar la gasolina, hay otros muchos que ya estaban, pero que no los han difundido, no se ha dicho nada, y en esa política de simulación que el gobierno y también los empresarios hasta cierto punto han sobrellevado, quizá porque han hablado con ellos, quizá porque esperaban precisamente que venía esto y que iba a ser peor, y si les han dado un aumento antes, quizá ya ahorita ya no se los den, y es el caso por ejemplo de la tortilla. Ayer escuchaba que por ejemplo el precio de algunos productos se les incrementaron en un 50%, no nada más es la gasolina. En el caso del transporte tampoco no solamente es la gasolina, sino las refacciones, que con el disparo del dólar. La realidad es que estamos en una situación muy delicada. Vamos pisándole los talones a Brasil. Brasil tiene su gasolina ahorita en 23 pesos, lo que equivaldría a 23 pesos mexicanos, y para allá vamos. Claro que lo primero vas a llegar a los 20, ¿verdad? Yo creo allá por febrero, y esto va para largo la escalada de precios. Y la circunstancia, bueno, pues la otra aspecto que tú acabas de mencionar, ¿verdad? Es el que detonó una serie de manifestaciones ya que salen fuera del orden. En el caso del saqueo de un almacén de Chedraui, decimos el nombre porque aquí no hay, ¿verdad? En Victoria por lo menos, y vimos por las televisiones incluso el caso de un señor que se llevaba 2 televisores de las más grandes, una cargada y la otra arrastrando. No fue el caso de otros países donde hemos visto que la gente roba víveres por hambre. No, aquí fue algo que además debió de haberse acordado en ese grupo de 300 gentes que calculan que fueron las que sorprendieron al almacén. Acordaron llevarse aparatos eléctricos, aparatos que cuestan, y realmente entonces ahí más que nada, más que una forma de defender su economía, creo que es una agresión, es una protesta y es una agresión también a el comercio, pues el empresario en este momento qué culpa tiene, ¿no? Pero sí está exhibiendo la incapacidad de las autoridades frente a movimientos que pueden ser todavía más graves, ¿no? Ya sabemos que el bloqueo de carreteras y el asalto a las gasolineras, la imprudencia de ir a quemar llantas en una gasolina, son cosas que la verdad están poniendo en riesgo la vida de los mexicanos, ¿no? Definitivamente. Y decía Pemex, ¿no? Si de continuar esos actos de vandalismo, continuar la toma o el bloqueo de los tanques de almacenamiento, también podrían suspender el abastecimiento a esas gasolineras. Bueno, sí, efectivamente, ayer escuché una entrevista con un empresario, hablaba que de 1,600 gasolineras que están dependiendo de esa organización, 300 fueron afectadas de alguna
manera y que precisamente hoy tendrían que tomar una decisión en cuanto a si cerraban, ¿sí? Ante esta escalada de actos de violencia. Pero yo, para no acaparar más el tiempo, porque ahora somos tres, nada más quiero hacer un comentario más. De todo esto, también hay una parte política, ¿no? Entonces, el gobierno peñista le entrega una bandera de lucha a los partidos de izquierda, fundamentalmente a Morena y al PRD. De hecho, todos los partidos, con la excepción de Morena, que no tenía gran intervención en esto, todos participaron, no digo que en la cuestión de la reforma energética, porque esto no es problema de la reforma energética, todos siguen sosteniendo que esto nos va a dar resultados dentro de 8 o 10 años, o quién sabe cuántos, pero nos va a dar resultados. El problema no es eso, sino que ellos sí aprobaron la liberación del precio, y sabían perfectamente bien sus consecuencias, ¿verdad? No basta decir, como hace poco acaba de declarar el diputado González Salún, de que se lavó las manos diciendo que nada más la liberó. Pues sí, pero cuando liberas algo sabes muy bien, sabía las consecuencias que iba a tener, obviamente, ¿no? Entonces, eso es problema económico, problema social y problema político. Sin lugar a dudas. Daisy Herrera, tu postura. Sí, pues mira, yo creo que ante todo debemos reconocer la incapacidad del gobierno federal, específicamente del presidente, de Enrique Peña Nieto, porque no supo manejar la situación, no supo ponerse a la altura de las circunstancias internacionales. Yo creo que tanto él como su exsecretario de Hacienda, Videgaray, y el resto de su gabinete se la pasaron soñando, esperando que algún día el precio del petróleo mejorara, que mejoraran las condiciones, que se diera el precio que ellos tanto anhelaban para que esta reforma energética funcionara a las de ya, para que el presupuesto planteado para 2016 nos alcanzara, pero pues lamentablemente veían que el barco iba en picada, que el precio del petróleo no mejoraba y ellos tampoco mejoraron sus expectativas. Es la consecuencia de que el día de hoy Pemex esté tan empinado como lo esté también la Secretaría de Hacienda. Y como ellos no tienen imaginación, creatividad o el poder de decisión para cambiar su perspectiva, cambiar sus planes de gobierno y decir, bueno, pues si no tenemos el precio del petróleo que teníamos considerado, vamos a ajustar nuestros planes, nuestros gastos. Como no tienen esa capacidad, ¿a qué es a lo que recurren? A esto, a afectar al ciudadano común, a afectarnos con un impuesto que no estábamos preparados, que los gasolineros no estaban preparados, que no se cabildeó con los gasolineros y que por eso el día de hoy tenemos a un grupo de gasolineros en la franja fronteriza que amagan con cerrar al menos 400 estaciones de servicio 400. A partir del día de hoy. Estamos hablando que nos va a afectar Matamoros, Reynosa, Río Bravo, Vallehermoso, Díaz Ordaz, Miguel Alemán, por decir algunos. Ahora, podemos decir, bueno, es gente que está en la franja fronteriza, que seguramente va a cruzar para comprar gasolina de aquel lado, en Texas. Pues no, pues debemos de ser realistas y no todos los ciudadanos que viven en la franja fronteriza tienen visa para pasar a Estados Unidos. Entonces es una afectación realmente grave. ¿Qué es lo que está generando todo esto? El malestar social que comenta Ana Luisa. Pero un malestar social que pasó del gritar mi inconformidad a hacer actos de vandalismo. No estoy diciendo que todas las manifestaciones y todas las protestas se hayan convertido en hechos vandálicos, afortunadamente no. Si hay quienes en su legítimo derecho de expresar lo que ellos piensan, lo que sienten, están haciendo algunas movilizaciones pacíficas en donde están llamando a la reflexión y en donde están llamando a que el gobierno federal pues enmiende la plana, en donde el gobierno federal tome otras acciones, pero también tenemos que irnos al otro extremo, en donde sí hay mucha gente que lo está utilizando ya ni siquiera para pedir que se baje el precio de la gasolina, lo están utilizando para robar, para dañar, para agredir, para sacar un odio que ya traen arraigado desde hace mucho tiempo y no precisamente por la gasolina. Definitivamente esa situación que se vive en otros estados, no ha llegado a esa situación o a esa magnitud en Tamaulipas, en el estado de Tamaulipas. Hablabas del cierre de las gasolineras en la frontera. Es cierto, va a repercutir en cuanto al abastecimiento de combustible, pero también eso significa el despido de los trabajadores, dejar de llegar ese sustento diario a miles de familias. Tu postura, Rosa Elena. Bueno, Claudia, buenos días a todas. Gracias por la invitación. Y bueno, en el caso de
el dichoso gasolinazo, la inconformidad social que se vive en estos momentos. Hace un momento comentabas lo del impuesto. El IEPS ya estaba en la reforma hacendaria, ahí ya estaba planeado. Incluso hubo quien se opuso a ese impuesto, pero después de todo, bueno, la planadora priista lo aprobó y así se fue, que es lo que está afectando en estos momentos a la economía de los gasolineros y todo lo que se está viviendo en estos momentos en el país. Con respecto a las gasolineras de la frontera, de que ya anunciaron un cierre, ellas justificadamente, porque recordemos que ahí hay un subsidio, también un subsidio federal que tenían las gasolineras para la franja fronteriza. ¿Quién les va a pagar este subsidio? ¿Cómo le van a hacer? No hay un acuerdo al respecto. Entonces ellos tienen que defenderse. Además los están dejando en completa indefensión. No tienen manera de competirle a Estados Unidos. O sea, ellos van a vender su gasolina más cara cuando Estados Unidos la va a vender más barata. En otra situación también, que es lo que también se tiene que analizar y tiene que la sociedad entenderlo. Y otra situación de los actos vandálicos que se están registrando en el país, muy graves, y que no se ha puesto la gente a pensar de que, por ejemplo, los que se dan en las gasolineras, si cierran las gasolineras, pues prácticamente están matando al mensajero. No pueden cerrar las gasolineras, además los empresarios no son culpables. Ayer veíamos también una manifestación, todas son legítimas, que dicen, bueno, cerramos una gasolinera simbólicamente, sí, pero de esas 3 horas no se vendió gasolina. En esas 3 horas la tienda de servicio que está ahí tampoco vendió. Y no es justo tampoco para los empresarios que se den esas situaciones. Nos afecta a toda la sociedad, porque después del gasolinazo viene en cascada la serie de aumentos, la canasta básica. Aquí en Tamaulipas ya los transportistas, ya los concesionarios ya anunciaron un posible aumento al transporte. El gas LP que afecta también a las familias, bueno, pues a la hora que se libera nos va a traer una serie de consecuencias. Y no nada más es los derivados que si la gasolina, el gas LP y la energía eléctrica, que también ya está a punto de que se registre otro aumento, y también la en la economía de los mexicanos, sino que con el aumento de la gasolina, pues todo lo que tiene que ver con nuestra vida diaria, lo que consumimos, los servicios, todos son a base de transporte. Los empresarios no van a asumir ese costo, porque no es lógico, no les compete a ellos. Aquí sí, la irresponsabilidad del gobierno federal haber realizado este gasolinazo, que es el más agudo, nos recibió el año muy, muy mal, y así pretende estar todo el 2017, pero pues tampoco parece ser que tenemos legisladores que defiendan al ciudadano. Y no nada más es lo del gasolinazo, hay otras situaciones también muy graves. Por ejemplo, en San Luis cerró ayer la Ford, y se están perdiendo 1.600 millones que eran de inversión para el país. No nada más va a afectar a San Luis, va a repercutir en todo el país. Está a punto de cerrar también la General Motors en Guanajuato. Ahí son alrededor de 200,000 empleos también que se están generando, y muchos millones que se van a perder. Ya es también ahí la situación que se tiene, que no hubo una agenda bien definida para amortiguar la caída de la economía de los mexicanos con estos golpes, y que después de la llegada del presidente de Estados Unidos, que es lo que nos está afectando con las cerradas de las automotrices, pueden venir cosas peores. Ya nos cerró la Ford prácticamente, la General Motors también anuncia con un cierre, una electrodoméstica también, ya que son empleos muy grandes. Ahí no nada más se están perdiendo los millones, son muchos empleos que se están perdiendo. ¿Y a dónde va a ir esa gente? Es algo que no se puso sobre la agenda. La situación está complicada para nuestro país.
en los aspectos que tú señalas, Rosalena, y también lo que mencionábamos, ¿no? La situación con este incremento al combustible. Si bien es cierto, la postura de los empresarios, de los gasolineros en la frontera norte del estado, lo que señalaba Daisy, el cierre de estas gasolineras, el grupo de gasolineros también a nivel nacional, que ya anunció aproximadamente 1.800 gasolineras cerrarse en todo el país, la postura de Petróleos Mexicanos, que dice si continúan estos actos vandálicos, si continúan las agresiones hacia los empleados de Petróleos Mexicanos, se va a detener precisamente ese abastecimiento. Y bueno, lo del subsidio que también señalabas, es cierto, se daba un subsidio a los gasolineros. Ese subsidio era para que finalmente se le hiciera competencia a los Estados Unidos, claro, ¿no? exactamente. En el combustible. Sin embargo, hoy dice Petróleos Mexicanos, ok, se te venderá alrededor de los 15.45, tú los puedes seguir vendiendo en poco más de 13 pesos, el subsidio lo vas a absorber tú, gasolinero empresario. Ahora sí que como dice, no sube a 12 y no contiene, tan solo en Nuevo Laredo, decía el presidente de la asociación, el arquitecto Palos, decía, pues no, en Nuevo Laredo los empresarios tendríamos que absorber ese subsidio aproximadamente de 55 millones de pesos. Con esto nos vamos a la pausa, son las 9 ya con 20 minutos y regresamos con más noticias. Llegó la mejor época del año a Mueblería Villarreal, con espectaculares descuentos navideños del 27 de noviembre al 8 de enero. Todos los colchones con un 35% de descuento sobre el precio de lista de riguroso contado, o hasta 18 meses para pagar con el precio de contado. La mejor época del año en la mejor mueblería. Mueblería Villarreal. Aplican restricciones. México, país solidario. Gonzalo Rivas Cámara evitó la explosión de una gasolinería en Chilpancingo, salvando cientos de vidas a costa de la suya. En el Senado reconocemos su heroísmo otorgándole post-mortem la medalla Belisario Domínguez, nuestro máximo galardón. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mestil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mestil son la solución. Somos Mestil, cuidamos el medio ambiente. ¿Y tú, ya eres cliente Mestil? Porque cuidan de mí, Mestil. Regresamos, son las 9 con 20 minutos y bueno, seguimos en esta mesa de análisis, mesa de debate, hablando acerca de la situación de este golpe al gasolinazo, las manifestaciones, la postura de organizaciones civiles, también de los empresarios, de las autoridades, decíamos en particular de los gasolineros. Y en los temas políticos citaba al inicio de este análisis, de este debate, Ana Luisa, finalmente, ¿quién sale ganando? Porque dicen el PRI, pues prácticamente con esta situación pagará sus consecuencias, también así el Partido Acción Nacional, y le dejan el paso. Luego, Morena fortalece su discurso, ¿no? Porque esto ya lo ha estado manejando él desde hace tiempo, ¿no? Porque además, la realidad es que esto estaba desde cuándo, nada más que simplemente ni lo quisieron decir, y los que lo sabían, que eran las gentes que están vinculadas a Pemex, pues tampoco no son los canales oficiales para difundirlo, pero sí lo platican, sí lo sabemos algunas personas, ¿verdad? Entonces esto viene arrastrándose desde mucho más atrás de Peña Nieto. Le tocó en este momento que se reventara la riata, como le ocurrió a Cedillo, que le dejó a Salinas, y en fin, así es toda a lo largo de la historia. Bueno, la cuestión política ahora se tiene que dirimir desde luego, y lo tienen que definir, y lo pueden definir el Congreso de la Unión. Los legisladores lo pueden definir si se desatan, si efectivamente quieren, ¿sí? Y se cortan su vínculo de sometimiento con el Ejecutivo, lo pueden realizar. Hoy se va a manejar una propuesta del PRD, y ahí es donde se va a ver realmente el cariño de los legisladores, el compromiso con el pueblo, ¿no? En el caso de Morena, pues Morena tiene una ventaja políticamente en el discurso, nada más, en el discurso, porque nunca
ha participado, o sea, no tiene gobiernos de los estados, no tiene muy pocos diputados, apenas entraron, entonces no tiene nada que le puedan achacar. Cortó por eso precisamente con el PRD, ¿sí? Que hay también algo de podredumbre y de muchas cuestiones que todos sabemos en algunos estados, ¿verdad? No en todos, pero sí en algunas partes del país. Entonces, esa es la facultad o la facilidad que tiene López Obrador. Pero, repito, esta decisión de disminuir un poco el IES, quiero decirte que este impuesto nació desde la época de López Portillo en 1980. No es nuevo, pero no se notaba, no era tan impactante, ¿no? Y es un impuesto similar al IVA, donde los paga el consumidor, ¿sí? El empresario nada más lo transfiere, el comerciante nada más lo transfiere, pero a final de cuentas lo pagamos el consumidor. Y la particularidad de este impuesto es que se maneja que afecta principalmente a la venta de productos y servicios que son negativos para la sociedad. Están dentro de ellos la cerveza, los alcoholes y desde luego los tabacos y los combustibles, ¿verdad? Y bueno, si se hace esa reforma, tienen que hacerla de tal manera que no impacte más que exclusivamente a los energéticos, porque tampoco tienen por qué cuidar el caso de las bebidas que les aumenten a las bebidas alcohólicas. O sea, no son productos de primera necesidad, ni el tabaco, ni nada de esto, ¿verdad? Entonces tienen que manejarla con mucha precisión, y además para que hacerlo con los números, porque decir el 50%, que lo bajen al 50%, etcétera, no tienen que ser realistas, ¿verdad? De qué manera les puede realmente dar resultados, porque la circunstancia es que, ya lo dijo por ahí algunos, creo que incluso el presidente del PRI, el gobierno no tiene capacidad para seguir subsidiando. Eso es algo muy importante, ¿no? Que hay que entenderlo. No hay el recurso para seguirlo subsidiando. Sí. Tenemos que cambiar una serie de políticas nosotros, y eso es el problema en donde ha fallado el gobierno, en decirnos que tenemos que utilizar vehículos pequeños, lo más que se pueda, que debemos de caminar, que debemos de andar en bicicleta los que puedan, etcétera, ¿verdad? Tiene que ellos. Sí, igual que ellos. Tiene que ser un cambio. Y ellos tienen que poner la muestra que no lo han hecho. Fíjense, en números, por ejemplo, si redujeran algo en el caso de las dos cámaras, el pueblo, pues por lo menos se vería un tanto satisfecho. Sí, pero todavía anduvieron ahorita en diciembre regalándoles todavía algunos miles de millones de pesos porque no sabían qué hacer con ellos, ¿no? Ya para ir cerrando, sí. Roselena. Bueno, pues hoy el presidente va a dar un mensaje a la nación. Vamos a ver qué es lo que nos dice en ese mensaje. Creo que está planeado a la 1:00 p.m. y después del mensaje que dé el presidente de la nación a los mexicanos, que no nos tiene tan conformes, pues va a venir la respuesta de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver también si le va a favorecer el discurso de Peña Nieto al discurso de López Obrador, que como bien dice la licenciada Ana Luisa, el de López Obrador es discurso, no son hechos. Definitivamente. Daisy, para cerrar. A mí me gustaría cerrar con una frase de Sergio Sarmiento, en donde señala que los políticos siempre justifican su búsqueda de poder diciendo que lo hacen por los ciudadanos. Aguas, no dejemos que nos vendan espejitos. Como bien lo dicen, Andrés Manuel va a fortalecer su discurso, pero solo va a hacer eso. Solo van a ser palabras, discursos, de esos que ya estamos hasta acá, más allá del copete de Peña Nieto, hasta allá estamos todos. Entonces, no dejemos que nos vendan esos espejitos. Yo creo que la sociedad mexicana somos mucho más maduros que un buen discurso, que un discurso esperanzador. Tenemos que ver con hechos y con realidades. Y las promesas que al día de hoy nos viene diciendo Andrés Manuel están muy difíciles de cumplir. Más difícil que la reforma energética, así que no nos dejemos engañar. Bueno, pues las promesas de Peña Nieto eran más fáciles de cumplir. Incluso que no iba a haber gasolinazos, que iba a bajar la energía eléctrica, y no las cumplió. De ahí podemos deducir cuánta veracidad tienen las promesas de Andrés Manuel López Obrador. Definitivamente. Son las 9:27, sin embargo, yo no quiero despedirnos sin antes, bueno, también recordar que hoy es el Día del Periodista. El día de hoy
4 de enero es el Día del Periodista. ¿Un mensaje, Annalisa? En México. El periodista en el día de hoy. Bueno, yo creo que es muy bueno esta conmemoración, pues antes nos permitía, ¿verdad?, tener algún convivio. Hoy lo vamos a celebrar todos trabajando. Siempre ha sido la parte oficial la que festeja, pero ya esa etapa se terminó, ya no hay festejos por parte de los municipios ni de los gobiernos del estado ni nada por el estilo, ¿no? Es como un día cualquiera, como lo celebran casi todos los que tienen alguna actividad. Los albañiles hacen su fiesta con sus propios recursos y así pues nos toca a todos, ¿no? En este caso. No es el caso de la libertad de expresión, ¿verdad? Hoy es el Día del Periodista en México, nada más. Y bueno, aquí en la capital tamaulipeca, los mismos periodistas se organizan una misa a las 11 de la mañana en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, ahora sí que para pedirle a Dios nos ampare a todos para salir a realizar la actividad que no la dicen los periodistas de México, la dice la misma ONU. Es en México la profesión más difícil. Daisy Herrera. Sí, pues yo creo que sin duda es un día para trabajar el doble. Como siempre lo hemos hecho, festejar trabajando, porque los que amamos esta profesión, porque es nuestra vocación de vida, pues no conocemos otra forma de vivir. Entonces, más allá de los discursos, igualmente de los políticos, de los festejos de los políticos, yo creo que el festejo que uno mismo se puede hacer es trabajar el doble este día, porque finalmente es lo que amamos. Definitivamente que coincido contigo. Antes de despedirnos, vamos rápidamente, nos llama el señor Juan Rodríguez, que también quiere aportar su comentario en esta mesa de análisis, mesa de debate. Vamos a escucharlo. Pues nomás para dar una opinión sobre el asunto que están tratando ahorita de la gasolina, por favor. Es con respecto aquí, pues, por ejemplo, a los funcionarios o choferes que traen los autos de ahí de gobierno, ¿verdad? Ya es una sinvergüenzada porque pues traen su paquetito de vales de gasolina y pues no les duele. Traen sus boletitos que voy a la gasolinera, lleno mi tanque del carro, en que el gobierno me da vales para llenar el tanque, pero pues son para tanques de vehículo oficial y resulta pues que los utilizan para su beneficio acá para ellos, pues no les duele en el bolsillo. Pues nomás es el comentario, ¿verdad? A Juan Rodríguez de acá de La Obrera. El señor Juan Rodríguez en esta mañana. Sí. Habrá sido realmente un oficial, les voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, yo y muchas gentes compramos gasolina, pedimos nuestros vales y precisamente yo iba a hacer el comentario ese rato que dijeron sobre el bloqueo de la gasolinera esta del 8 Carrera. Yo es la más cercana que me queda, ¿sí? Y yo ya tengo comprada mi gasolina y llego ahí y está tomada esa gasolina, pues no puedo surtir. Ya no puedes. No puedo surtir, ¿verdad? Entonces también no hay que irnos con la idea de que ya sé que hay vales, sí, claro que sí hay vales y todo, pero también hay muchas personas particulares que compramos nuestra gasolina en aras de ser más organizados, de que nos den nuestra factura y cargamos en nuestra cartera los 300, 400 o lo que acostumbremos comprar de gasolina y en lugar de traer el billete traemos el vale. Definitivamente. Pues ya son las 9:30, es el momento de despedirnos. Gracias, Ana Luisa García. Gracias a ti, Claudia, y al gentil auditorio. Gracias, Rosalena González. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Al contrario, y gracias, Daisy Herrera. A ti, Claudia, muchísimas gracias. Y también, por supuesto, gracias a usted por habernos acompañado. Les recuerdo que tenemos cortes informativos cada hora a las 12, noticiero con nuestro compañero Javier Rodríguez Alcalá, a las 12:30 con Valente Grimaldo y en la tercera edición con José Gregorio Aguilar. Lo esperamos en la primera edición el día de mañana en punto de las 6. Cuídese mucho y que tenga un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días. Esta es 101.7 FM.